Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 66. Hoy es el día 2, hoy es martes, martes de español. Y el tema para esta semana es Cobalt Teal, así se llama el pigmento. El pigmento es un azul cobalto, que es un azul verdoso. Y vamos a ver por qué le pusimos así a esta semana. Bueno, listo, comenzamos. Hoy es martes, martes de español. Hoy es el segundo día de nuestra semana de Cobalt Teal. Un poco difícil traducir ese color. El mío de Williamsburg dice cerceta cobalto azul. Les voy a ser 100% honestos. Yo no conocía el color cerceta, el azul cerceta. Esa manera de describir un azul verde claro no la conocía yo. Entonces, si esta semana me ha servido para algo, es para empezar por ahí, por reconocer que así es como formalmente se le entiende a ese pigmento azul. Más allá de que nos eduquemos un poco en cuanto a cómo se denomina este color, la razón por la que estamos haciendo una semana acerca de este color o que gira en torno a este color, no quiere decir que este color va a ser evidentemente presente en todas las pinturas. Es decir, no quiere decir que todas nuestras pinturas ahora vayan a ser verde azules claras. No se trata de que este color sea dominante sobre las mezclas que existen en nuestra paleta. No, para nada. No nos sirve de gran cosa, o por lo menos en esta ocasión, en esta oportunidad, no nos sirve de mucho decir que el enfoque de nuestra semana va a girar en torno a un solo color. No, lo que va a pasar durante la semana es que este azul cerceta suena curiosísimo, pero empecemos a usar la palabra porque esa es la única manera como la vamos a introducir a nuestro vocabulario, pero este azul cerceta va a reemplazar mi matiz azul dentro de una paleta de colores primarios. Es decir, nosotros hemos hecho unos ejercicios anteriormente donde trabajamos con una paleta de primarios y similar a lo que vamos a hacer durante esta semana, esa paleta de primarios ha sido una paleta saturada. ¿Por qué es chévere que sea saturada? Pues porque venimos de una semana donde hemos enaltecido todo lo que se puede hacer con una gran variedad de matices grises y no solo matices grises, sino tonos que son muy cercanos en términos de el valor tonal, de donde se ubican en la escala tonal. Entonces, como contraposición a lo que hicimos la semana pasada, como una manera de buscar balance para que no nos pongamos a repetir el mismo ejercicio una y otra y otra y otra vez, debo admitir que esa es una trampa en la que yo caigo constantemente, pues tratamos de hacer algo un poquito distinto. Y no hay mejor manera de obligarse a hacer unas cosas distintas, como unas prácticas que lo incomoden a uno, que empezar desde los materiales. Entonces, ¿qué hicimos? El cambio grande realmente es la introducción de este azul cerceta, de este Cobalt Teal, azul cobalto cerceta, porque el resto de la paleta la hemos usado. ¿Qué paleta vamos a usar? Vamos a utilizar un blanco de titanio, un amarillo de bismuto, para nuestro matiz rojo vamos a resucitar un color que lo habíamos usado hace meses atrás, pero que no lo habíamos vuelto a utilizar porque la verdad yo no le había encontrado la vuelta, que es un magenta quinacridona, y vamos a utilizar, en vez del azul cobalto que yo utilizaba antes para esa paleta de primarios saturada, vamos a reemplazarlo con este azul cobalto cerceta. Yo les voy a ser muy sincero, yo no conozco mucho acerca de los azules cobaltos. Yo ayer comentaba que el azul que yo utilizo dentro de mi paleta es el azul ultramarino. Ese azul ultramar siempre ha sido como el azul más básico para mí. Y me encanta porque es un azul que no es muy saturado, es un azul que es semitransparente, tiene una textura como aterciopelada, es un azul violeta, una temperatura súper fría. La verdad se acomoda mucho a la paleta que yo normalmente utilizo. Incluso en el matiz azul, el azul ultramarino viene a ser mi único azul en mi paleta tradicional. Cuando yo quiero expander esa paleta, yo introduzco normalmente un azul cobalto, pero más allá yo no voy. Yo cuando comencé a pintar y cuando me enseñaban a pintar, mis profes nos decían que teníamos que poner, aparte del azul cobalto y el ultramarino, teníamos que tener un azul Prussian y además un azul cerulean. Entonces era un rango amplísimo de posibilidades dentro del matiz azul. Y si se ponen a pensar que uno además tenía que buscar todas las posibilidades de mezcla, todas las permutaciones de mezcla de esos 4 azules con el resto de la paleta, o sea, con el resto de los 16, 18 colores más, pues tratar de aprenderse o de familiarizarse con todas esas mezclas era una cosa que honestamente toma años y años y años. Y después de familiarizarse,
Lo importante es ponerlas en uso, darles un buen uso a esas posibilidades de mezcla. Entonces no era solo saber que un azul más este otro color da este tono que puede ser súper bonito, sino saber cuándo se puede utilizar ese tono, saber con qué otros colores genera unas relaciones y unas dinámicas de color que pueden resultar súper eficientes a la hora de querer expresar mediante el color. Entonces no era algo fácil. Cuando uno tiene muchos colores, no es para nada fácil. Entonces para mí, comenzar desde azul cerulean, azul cobalto, azul ultramarino y azul prussian, pues era una cosa compleja. Y cuando yo decidí purgar toda esa información, digamos que yo sentía excesiva, yo terminé destilando todas esas posibilidades de azul, manteniendo un azul ultramarino. Y durante años ha sido suficiente. Con azul ultramarino yo me siento absolutamente satisfecho. ¿Hay límites para el azul ultramarino? Claro, eso es súper obvio. Si yo salgo a pintar un cielo despejado azul en la mitad de un día de verano, pues ese azul ultramar no va a dar, porque el azul ultramarino es un azul violeta, entonces nunca vamos a poder expresar como ese tono cálido, casi que verdoso que tiene un cielo en día de verano despejado, porque el mismo pigmento no nos da para eso. Entonces, ese es un ejemplo súper obvio donde se evidencian las limitaciones que puede tener ese color azul ultramarino a la hora de representar, pero tenemos que acordarnos que la función de un azul no es pintar cielos. O sea, ese es el eco más grande que encontramos en la naturaleza seguramente, pero no quiere decir que es importante tener azules en la paleta para el día que vayamos a pintar un cielo despejado, como si ese fuera su único uso. No, el azul tiene que cumplir con su función de color primario. Eso es lo más importante de un matiz azul. Entonces, para mi pintura y para esa naturaleza como agrisada que tiene mi pintura, pues se ajusta perfectamente. Yo durante el paso de los años, pues he querido experimentar un poquitico más, y esto de experimentar suena como si estuviera yo haciendo cosas rarísimas y no, para mí experimentar es decir, en vez de usar ultramarino voy a usar cobalto, o sea, me siento súper arriesgado con esto. Pero yo he empezado a utilizar el azul cobalto porque es un azul mucho más brillante, mucho más saturado. Me hace un poquito de falta que no tenga la tonalidad oscura, el oscuro más oscuro que sí lo tiene el azul ultramarino. En términos de valores tonales, el ultramarino es un valor 0 y el cobalto tiende a ser un paso o paso y medio más claro. Entonces yo prefiero muchas veces sacrificar como esa parte brillante, saturada, un poquito más clara del azul cobalto por tener acceso a un azul que me dé posibilidades de contraste, ya que su tono es el oscuro más oscuro. Ahora, ¿qué pasa si sabiendo todo eso, entendiendo que ese es como el núcleo de la filosofía de mi paleta, esa es la razón por la que yo estoy eligiendo el azul ultramar, pues ponemos todo patas arriba y empezamos a trabajar con este azul cerceta, con este cobalt teal? ¿Cómo se va a afectar la paleta? ¿Cómo se comporta ese color? Yo les tengo que aceptar una cosa, yo nunca había utilizado ese color. O sea, si para mí un azul cobalto ya es un color extraño, o sea, si yo veo un azul cobalto y digo, bueno, no, eso es como muy saturado para mi gusto, no sé, no me siento cómodo, pero pues durante los últimos años he logrado acostumbrarme a trabajar con el azul cobalto, así como desde las gradas yo veía a la gente que utiliza ese azul cerceta y yo decía, no, esto no es para mí. Lo que yo veía desde afuera era el mundo de los pintores que sabe utilizar muy bien pigmentos con una altísima saturación, pigmentos que son muy cubrientes, porque de las cosas más bonitas que me di cuenta, y ahorita vamos a hablar de la experiencia que tuvimos ayer, pero de las cosas más bonitas que me di cuenta de este azul cerceta es que es el azul, quizás el azul más claro, que se puede conseguir sin tener que premezclarlo con un pigmento blanco. Por ejemplo, hay un color que lo utiliza muchísima gente que se llama King's Blue, azul rey. Y ese color no es nada distinto a azul ultramarino más blanco premezclado. O sea, uno le venden el tubo de King's Blue, pero uno lo podría preparar en la paleta súper fácil. Es simplemente mezclar blanco de titanio más azul ultramarino y ya. Ahora, este cobalto, el cerceta, es un color muy particular porque es un color súper opaco, súper opaco. O sea, es una cosa impresionante y que me estaba dando un poquitico de susto porque yo decía, bueno, normalmente yo asocio los azules con
la responsabilidad que tienen en términos de tono. Es decir, el azul en mi paleta tradicionalmente es de los colores más oscuros que yo tengo en mi paleta. Entonces, cuando yo necesito oscurecer un color o hablar de tonos, matices que están dentro del rango más oscuro de los valores tonales a los que pueda acceder dentro de mi paleta, pues yo utilizo muchísimas veces el azul ultramarino. Con el cobalto se hace un poquito de sacrificio porque, como les dije, es un poquito más claro, un paso, paso y medio, incluso 2 pasos más claro, se hace un sacrificio de contraste, ya uno no puede acceder a los valores más oscuros, pero pues yo me logro ajustar y con otros colores que tengo dentro de mi paleta que sí son del valor más oscuro, que son valor tonal 0, ahí uno logra balancear el hecho de que ese azul sea un poquitico más claro, pero yo nunca había usado un azul que en esa medida se parece a un azul cerúleo. El azul cerúleo también es un azul opaco, no tan opaco como esto se me hace que es impresionante. Y es un azul también verdoso, pero en realidad este azul pues es mucho más saturado que el cerúleo. No es súper cubriente, siendo súper opaco no es tan cubriente, muy particular. Y ayer me di cuenta que ese sacrificio que pues se tiene que hacer, uno lo tiene que asumir en el momento en el que uno pone ese color sobre la paleta y decide que ese color va a ser el único matiz azul en una paleta de colores primarios. El sacrificio es obvio a la hora de darse cuenta de cómo va a mezclar el color más oscuro al que puede acceder uno dentro de su paleta, porque en últimas termina siendo un violeta, no hay nada que hacer. Si utilizo más del cerceta, pues ese color va a terminar aclarando la mezcla y mi única opción es utilizar el magenta y es súper bonita esa mezcla. O sea, honestamente parece alquimia cuando uno mezcla un magenta quinacridona con un azul cerceta, porque ese azul que es súper opaco y pareciera ser cubriente, por eso les dije que no es tan cubriente, en el sentido de que uno piensa que como es tan claro va a apastelar la mezcla con cualquier otro color, y no pasa eso. Lo que pasa cuando se mezclan esos dos, el magenta con el cerceta, es que se vuelve un violeta riquísimo, o sea, un color con una saturación y una textura precioso. La verdad es precioso. O sea, yo no lo sé utilizar. Obviamente, es un color que está como por fuera de mi sensibilidad. Entonces, yo creo que cuando lo mezclé, yo duré como 1 minuto mirándolo, como diciendo, wow, esto es increíble, pero yo no sé cómo usar esto. Y yo creo que en la pintura de Dani de ayer fue tener que asumir esa naturaleza del color muy rápido. O sea, no pelearle a la naturaleza del color, sino decir, esto es lo que se puede hacer con este color, rápidamente identificar que para poder acceder a un rango tonal amplio dentro de esa paleta, pues yo tenía que aceptar que mis oscuros más oscuros iban a ser violetas y podía ser un rojo violeta o un azul violeta, pero tenían que estar como dentro de ese rango. Y cuando acepté que esa iba a ser la naturaleza de la pintura ayer, pues empezaron a pasar unas cosas súper bonitas. De nuevo, no es una pintura que puedo ejecutar naturalmente. Esto está por fuera de mi sensibilidad. Pero yo siempre he creído que por más de que algo sea ajeno a la sensibilidad de uno tiene que tener la capacidad de reconocer las virtudes que puede tener la introducción de algo tan extraño como este color, y es la responsabilidad de uno como pintor también decir, bueno, acepto las cualidades de este color, ahora tengo que ser capaz de solucionar una pintura, tengo que ser capaz de construir una pintura con estas variables que me está otorgando este color. No me puedo quedar, como lo hice yo, un poco de minutos solo sorprendido ante lo que pasaba con ese color, sino que rápidamente uno tiene que decir, listo, ahora ¿qué podemos hacer con este color? Y el color es fascinante, es una cosa extrañísima. Yo les comentaba que yo no sé mucho acerca de cobalto, o sea, sé más de ultramarino, sé más de cómo el ultramarino termina siendo ese reemplazo que es muy accesible a un color que era inaccesible, al color quizás más, yo ayer decía, más decadente de todos, que es el lapislázuli, que es el color seguramente más precioso que hemos tenido dentro de nuestra paleta históricamente. Porque es que si nos ponemos a pensar que la producción del color sugiere el moler una piedra semipreciosa, pues ahí no hay ningún otro pigmento que se parezca a eso. Yo cuando les he hablado del lapislázuli les comentaba que los pintores tenían que hacer una especie de presupuesto donde cuando iban a hacer una comisión, cuando les decía la iglesia o un mecenas que les hiciera una pintura, ellos tenían que mostrar, bueno, se van a utilizar estos pigmentos, y cuando era necesario utilizar lapislázuli,
casi que tenían que hacer una tabla aparte y decir, bueno, y sí, para el manto de la Virgen se va a usar lapislázuli o para este cielo se va a usar lapislázuli porque es estrictamente necesario. Y eso sugería que la pintura tenía que ser mucho, mucho más costosa, es decir, la pintura iba a ser preciosa. Cuando una persona en el Renacimiento alto, en el Barroco veía que se habían utilizado esos azules para pintar, pues esa pintura adquiría una calidad de preciosismo altísima. Entonces no deja de ser curioso que eso que significó el azul durante muchos siglos, después se fue transformando en un color que hoy en día quizás es de los azules más accesibles que hay dentro de todas las posibilidades que tenemos nosotros hoy en día de comprar pigmentos azules. Entonces la ironía de ese color es curiosísima, pero es bonito, es súper lindo entender cómo el ultramarino termina reemplazando a un color que era terriblemente exclusivo. Ahora, yo soy más cercano a esa historia que la del cobalto. El cobalto, por ser un color que no se ajustaba tanto a mi paleta, pues yo no me interesaba tanto por ese pigmento. Pero ahorita se me hizo curioso que este cerceta, este azul cerceta, este cobalto cerceta, era el mismo pigmento que el azul cobalto. Pero lo que yo no sabía, lo que no entendía, es que el cobalto es parecido como a los cadmios, en el sentido de que, digamos, el amarillo cadmio, el naranja cadmio, el rojo cadmio, es el mismo pigmento, pero que si se somete a distintas temperaturas produce distintos matices. La temperatura más baja produce el amarillo, la temperatura media produce el naranja y a la más alta produce el rojo. Entonces el rango de matices que se pueden sacar de una sola producción con el cadmio es bastante amplio. Y es lo mismo con el cobalto, es súper bonito. Al cobalto, si se le añaden otros metales, varía muchísimo en su matiz y varía incluso en su tonalidad, que eso era lo que yo no entendía mucho. Yo decía, pero como un azul cobalto puede ser pues oscuro, de nuevo, no tan oscuro como el ultramarino, pero sí es un pigmento oscuro. ¿Cómo puede ser un azul oscuro y de repente en el mismo proceso también dar un color súper opaco, es decir, no tiene la transparencia que tiene el azul cobalto, cómo se torna súper opaco y súper claro e incluso un poco más verdoso? Entonces, leyendo acerca del cobalto me di cuenta que dependiendo de las proporciones de todos estos metales con los que se mezcle, pues las variedades son grandísimas, amplísimas. O sea, hay desde azules violetas hasta azules verdosos e incluso se pueden mezclar con unos metales como es el caso del azul cerceta, que para su producción se mezcla el óxido de cobalto con el óxido de aluminio y ahí es donde se da ese azul que es muchísimo más claro, muchísimo más opaco, mucho más verdoso y tan distinto a lo que es tradicionalmente lo que entendemos como azul cobalto. La producción de pigmentos honestamente siempre ha sido fascinante y yo tenía ese hueco, ese desconocimiento que tengo con los pigmentos azules porque pues me he concentrado casi siempre en lo que es el ultramar. Entonces esta semana para mí no es solo tratar de entender nuevamente que mi pintura puede girar en torno a la saturación, o sea, que el hecho de que yo me considere como un pintor tonalista, que el hecho de que yo exalte todo lo que se puede hacer con tonos grises, no quiere decir que no puedo reconocer las bondades que pueden tener colores saturados. Pues esta semana el reto es incomodarme ante la gran diferencia que existe en las posibilidades de expresión a las que pueda acceder durante estos días comparadas con lo que se hizo la semana pasada, pero además educarme un poco ante lo que es el uso de este color tan bonito, tan particular, tan extraño a mi sensibilidad, tan extraño a mi paleta. Entonces, darse a uno la oportunidad de decir, bueno, esto no es común dentro de mi práctica, pero miremos a ver qué posibilidades existen, porque seguramente me voy a topar con maneras de entender el color, con relaciones de color que nunca he contemplado, porque mi paleta tradicional dista muchísimo de lo que son las opciones de mezcla que se pueden encontrar con esta paleta de primarios. Entonces, eso va a ser todo por hoy. Nos vemos mañana, donde vamos a seguir investigando las posibilidades de expresión que hay detrás de este azul cerceta. Y de nuevo agradecerle a la pintura el introducir la palabra cerceta dentro de mi vocabulario porque yo no la tenía. O sea, si yo iba a referirme a azules verdes, creo que toda mi vida he dicho aguamarina, azul aguamarina. Me había contentado con eso. Pero bueno, bonito, cerceta. Entonces, nos vemos mañana. Muchas gracias. Chao.